Eh, Buenas tardes, mi nombre es Yanela Soto y vamos a exponer el tema en el siglo XIX, la Revolución Industrial y la Arquitectura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Alberca. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Arauco. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lévano. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Baucar. Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a exponer los distintos efectos que causó la Revolución Industrial en la arquitectura, ya que cada país optó de manera distinta de acuerdo a su contexto y características propias la aparición de nuevos materiales como lo son el uso de hierro y el concreto. La revolución industrial fue un acontecimiento que causó muchos cambios en distintos aspectos y marcó el comienzo de la modernidad. Esta etapa se caracterizó por la aparición de nuevas tecnologías, abriéndole paso a la industrialización. La revolución industrial apareció en Europa y luego se expandió hacia Estados Unidos. En este contexto es donde aparece el hierro como uno de los recursos que sería utilizado para la construcción de nuevas edificaciones. Un ejemplo de cómo el hierro influyó en la arquitectura fue aquel que se desarrolló con el estilo arquitectónico que planteaba la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en ella se introdujeron nuevos materiales y técnicas constructivas que permitieron la aparición de edificios de gran altura. Un ejemplo, los rascacielos. En 1871 ocurre un gran incendio en Chicago, lo que hace que la mayor parte de la ciudad tenga que ser reconstruida. Debido a la gran compra y venta de terrenos, se ve una necesidad de construir de manera vertical en espacios reducidos. Es aquí donde aparecen los ascensores. Uno de los edificios más importantes de la Escuela de Chicago es el edificio Weinberg, diseñado por el arquitecto Louis Sullivan y el ingeniero Adler. Este edificio resalta por su verticalidad, con aproximadamente 46 metros de altura, que para su época era bastante alto. El edificio consta de 3 partes: base, cuerpo y friso, los cuales están vinculados a la idea de la columna de base fuste y capitel. En la base, que es el primer y segundo nivel, se encuentran las tiendas y las oficinas públicas. En el cuerpo se encuentran las oficinas y en el friso se encuentran lo que son servicios, mantenimiento. Y con respecto a la construcción del edificio, como ya se mencionó, el edificio de oficinas fue construido en un pequeño terreno, por ello la verticalidad de este edificio, debido a la alta demanda de edificaciones. Es así que se plantea la construcción de este edificio de oficinas para aprovechar al máximo su espacio. Para construir este edificio se realizó una malla reticular, la cual fue levantada a partir de una estructura de acero que soporta el edificio y libera la carga de los muros, como se muestra en la imagen de la izquierda, funcionando este esqueleto metálico como una estructura autoportante. Una vez construida la estructura, se utilizó el ladrillo rojo para la fachada de este. Gracias a la Revolución Industrial se generaron cambios en distintos países. Uno de ellos fue Bélgica, donde sufrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX un gran aumento de su población, casi triplicando sus habitantes, y se convirtió en una importante ciudad industrial. A partir de aquí, jóvenes arquitectos entraron en escena abandonando los modelos más históricos y dando paso a formas creativas, utilizando materiales como el hierro, el cristal y una rica ornamentación. A esta nueva etapa se le conoce como Art Nouveau, en el cual el máximo exponente fue Victor Horta, y entre una de sus obras más importantes es la Casa Tassel, la cual hablaremos a continuación. La Casa Tassel es considerada como la primera obra de este movimiento en arquitectura, revolucionaria tanto en aspecto artístico como en técnico. Es uno de los monumentos clásicos de la historia de la arquitectura, producto de una época y de un país caracterizado por el progreso económico de la burguesía, fuertes tradiciones artesanales y una amplia industrialización. Es un edificio de vivienda unifamiliar entre medianeras, primera casa diseñada sin referencia en estilos históricos y donde la estructura metálica adquiere un significado expresivo. Es una casa realizada
en un terreno estrecho, por lo que para iluminar los espacios se recurrió a iluminar las escaleras principales con un enorme lucenario que conforma un gran patio con luces. La estructura es un esqueleto metálico, totalmente visible en el interior, mientras que en la fachada se pone en manifiesto solamente en la parte central acristalada. Se comprueba en esta obra las posibilidades del hierro como material constructivo y ornamental. En conclusión, la Casa Tassel fue una obra rupturista que generó una viva polémica entre la sociedad de Bruselas. En ella aparecen algunos de los rasgos más característicos de la arquitectura Art Nouveau, como por ejemplo puede ser el equilibrio armónico de la estructura y la ornamentación, rechazo de las líneas geométricas y gusto por las curvas, entre otras cosas. Gracias. La arquitectura del Art Nouveau en España está representada por Antoni Gaudí. Él usó los nuevos materiales de la revolución industrial como el vidrio y el hierro, pero ya no solo como elementos estructurantes, sino también como elementos decorativos. Él juntó en su arquitectura lo que es funcionalidad con decoración. Es así como nace la arquitectura orgánica de Gaudí, compleja, con el uso de curvas en fachada para simular un efecto de movimiento. Una de sus obras más representativas es la Casa Milà. Es un proyecto desarrollado para la familia Milà con el fin de construir viviendas a rentar. La estructura de esta casa se sostiene en muros portantes de piedra caliza alrededor de los pozos de luz. No presenta muros de carga, sino tabiques estructurales de hierro, los cuales permiten mayor flexibilidad. La fachada es una especie de muro cortina sostenida por vigas y viguetas de hierro. Como podemos ver en la imagen, este edificio presenta una planta de comercio seguida por 6 plantas de vivienda, cada una por 8 viviendas. Toda esta estructura finaliza en un desván que sigue la forma de arcos catenarios unidos por una hilada de ladrillos al centro. La circulación de estas plantas se da mediante escaleras, las cuales siguen la forma del edificio, como podemos ver en la imagen posterior derecha. Así como también ascensores, los cuales conectan todas las plantas. Gaudí no solo diseñó toda la obra, sino que también diseñó los detalles de esta, como las barandas, puertas, vanos, ventanas, etc. La mayoría en base al hierro. Por otro lado, presenta grandes ventanas en fachadas, así como 3 patios de luz, con el fin de brindar una mayor iluminación y ventilación adecuada a los ambientes. Como estrategia, genera un mayor tamaño de las ventanas de los pisos interiores para que así puedan aprovechar al máximo la luz. Podemos concluir que Gaudí se inspiró en la naturaleza y sus formas para el trazado de sus proyectos. Usó el hierro y el vidrio ya no solo como elemento estructurante, sino también como elemento decorativo, ya que el hierro, al ser un material muy rígido, le impedía conseguir las formas ondeantes que él buscaba en sus proyectos. Y a pesar de todo esto, al usar la piedra en fachada, él logró una estética ondeante con transparencia, nada similar a un bloque macizo. Alemania en el siglo XIX pasó de ser un conjunto de estados completamente disueltos a una de las grandes potencias que se convertiría en la etapa de la revolución industrial. Para lograr eso se estableció una conexión de redes con el uso de las tipologías emergentes como lo son las estaciones de trenes y los ferrocarriles. Con esto no solo invirtió en lo que es el Producto Bruto Interno, sino que también invirtió en unos recursos que se consideró más importantes en aquella época para poder salir de ese bache económico, la educación, creando así una de las escuelas de arte más importantes en aquel entonces, la Bauhaus en Weimar. La Bauhaus fue diseñada por Walter Gropius en el año 1919 y su construcción duró hasta el año 1923. Es de estilo neoclásico, ya que emplea los principios de la cultura clásica como lo son la simetría y la proporción. A su vez se establece una jerarquía mediante el uso de 3 cuerpos, siendo la altura que domina mediante el cuerpo central. Por otro lado, con respecto a la estructura compositiva, esta está formada en base a la planta, ya que es un volumen macizo de forma rectangular, pero que establece ciertos desfases del cuerpo central para así lograr un cierto movimiento.
Por otro lado, Walter Gropius emplea el uso del hierro y concreto, materiales que estuvieron en auge en la etapa de la Revolución Industrial, estableciendo una especie de cobertura transparente de hierro y vidrio. A simple vista se puede apreciar una especie de volumen macizo, sin embargo el interior permite el ingreso de la luz y es más una cubierta para este espacio transparente. Otro aspecto importante de la escuela de la Bauhaus es que su estilismo se destaca por ser de un grado con características militares y rígido, ya que la arquitectura fue utilizada para transmitir la fuerza del gobierno y el poder político. Arquitecta, compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la casa en la calle Franklin número 25. Este proyecto se encuentra en Francia, París. Es un multifamiliar de 8 pisos, presenta planta típica en U, tiene balcones diagonales a 45 grados desfasados hacia el interior. La posición de estos balcones es lo que le da la forma a la planta. Cada vivienda cuenta con 6 ambientes que están distribuidos de manera simétrica alrededor de un salón central. Cuenta con núcleo de escaleras, servicios, dormitorios, entre otros. La forma de los balcones diagonales a 45 grados fueron pensados de esa manera para generar y ganar la mayor cantidad de luz posible hacia el interior, permitiendo que cada ambiente esté iluminado de forma natural. Este proyecto multifamiliar presenta un sistema pórtico y fue pensado de esta manera para ganar luz hacia el interior, así como para ganar espacio, por lo que el uso de la tabiquería es escaso y puede modificarse. De esta manera no va a afectar en nada a los muros portantes. Con respecto al revestimiento de este edificio, se utilizó cerámica lisa para las vigas y para las columnas. Y para los paneles se utilizó cerámica con motivos florales. El uso de estos dos tipos de textura en cerámica hace a simple vista la diferencia entre el sistema pórtico y los cerramientos. Gracias.